Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Todo ok, todo perfecto. Hoy tenemos más una clase de Clínica 1 donde vamos a charlar a respeito de obstrução intestinal, o sea, ilho, y también a respeito de apendicitis. Son dos temas muy, pero muy importantes. Yo traté de resumir y dejar solamente lo más importante para el oral y nosotros vamos a resaltar algunas cositas en esos dos temas. Pero básicamente vamos a agarrar el agua y vamos a empezar la clase porque la clase de hoy está bien sencilla y bien entendible. Entonces, el primer tema que nosotros vamos a charlar hoy es a respecto del hilo o obstrucción intestinal. ¿Cuál es la definición de hilo? Hilo básicamente es cuando el paciente no elimina ni materia fecal, ni gases y ni agua, no elimina nada, está todo obstruido. Entonces, nosotros vamos a definir hilo como si fuera un caso, un cuadro clínico, sí, caracterizado por la falta de eliminación de materia fecal y gases debido a la circulación, a la detención de esa circulación del contenido intestinal. Nosotros clasificamos el hilo según su fisiopatogenia y según el nivel de obstrucción. Cuando nosotros vamos a charlar, vamos a entender, que é a fisiopatogenia. Fisiopatogenia é basicamente em dois, se é obstrutivo ou funcional. Qual é a diferença entre os dois? Funcional, nós vamos chamar aquele hilo, aquela obstrução intestinal, quando o intestino se solidariza e então deixa de contrair, deja de hacer su función, que es el peristaltismo, en ese caso, y entonces por ejemplo, en un caso de apendicitis, el hilo, por esa inflamación del peritoneo, se solidariza y deja de trabajar. Entonces, nosotros vamos a tener un hilo funcional, o sea, la afectación no está directamente relacionada al intestino. Em cambio, el hilo obstrutivo, que são esses dois tipos de fisiopatogenia que temos, nós vamos a ter uma obstrução do intestino. Seja ela que pode ser uma obstrução aguda, alta ou baixa, ou também pode ser uma obstrução que pode ser intrínseca, ou seja, adentro da luz, pode ser uma obstrução generalmente causada por algum objeto, alguma massa, por exemplo, um tumor de la própria mucosa do intestino, ou hasta mesmo ser um tumor, ou hasta mesmo um aneurisma, que comprima esse intestino, essa porção intestinal, e então impida um correto funcionamento do intestino. Ocorre uma obstrução intestinal. Então, o hilo, quando vamos falar de fisiopatogenia, temos dois que sí ou sí devemos nos acordar, que é a obstrutiva, por alguma causa extrínseca, ou hasta mesmo de la própria mucosa intrínseca, e também temos a causa que é funcional, que está relacionado mais que nada quando o intestino se se siente malo por alguma outra afectação distante, podemos assim dizer. Também é frequente o hilo, para dizer distante, também é frequente um hilo, por exemplo, por uma colecistite, ¿sí? Uma colangitis, quando há alguma afectação inflamatória, inflama o peritoneo, o intestino se solidariza, então se deixa de funcionar. Pero, basicamente, hilo, então, segundo fisiopatogenia, é obstrutiva ou funcional. Segundo nível da obstrução, é basicamente se é alto ou se é baixo. Qual é a diferença? Fundamentalmente, se uma obstrução é alta, ou seja, nas primeiras porções intestinais, nós vamos ter com maior frequência a presença de vômitos, náuseas. O paciente generalmente vai apresentar vômitos com restos alimentares. Em câmbio, quando estamos falando na uma obstrução mais baixa, nós temos que sí ou sí pensar que a obstrução mais baixa tarda mais em aparecer os sintomas, e generalmente os sintomas podem ser um pouquinho mais leves. Muitas das vezes são sintomas que não são tão assim agudos como a alta, como náuseas e vômitos, pero é importante diferenciar se é alta ou baixa, justamente por conta da terapêutica que nós vamos actuar em nosso paciente. Então, alta, generalmente o paciente apresenta sintomas um pouquinho mais, ocorre a obstrução e já vai apresentar os sintomas. Em cambio, as baixas, nós temos um hilo que generalmente, muitas das vezes, por exemplo, é comum ver nos ancianos um hilo por um fecaloma. Os ancianos tardam para vir a la consulta, porque no van de cuerpo e então, como não tem muita sintomatologia, por exemplo, não tem vômitos agudos e muito frequentes, então os pacientes tardam um pouquinho mais em aparecer à consulta. Basicamente, então, o hilo se classifica dessas duas formas,
E los hilos mecânicos, como já estamos falando, temos enfermedades extrínsecas, anomalias da parede intestinal e intraluminares. Pero isso já vamos ver em um quadrito aí, que eu puse bem copado, bem resumido de las causas de hilo. Qual é a epidemiologia nesses casos? Epidemiologia generalmente é mais frequente em homens, ¿sí? Adultos ou ancianos, generalmente se dá mais frequente em ancianos, e é o abdômen agudo obstrutivo mais frequente, é o segundo abdômen agudo mais frequente, só perde para o abdômen agudo inflamatório. Sí, basicamente é isso de hilo, a epidemiologia, definição e classificação. Hilo mecânico ou obstrutivo. Que é esse hilo? Esse hilo pode ser generado por patologias dentro da luz, da parede do intestino, ou até mesmo patologias extrínsecas que comprimem o intestino, que já havemos dicho. Pero basicamente, o hilo mecânico, temos que saber que temos cuerpos extraños que vão estar intraluminares, essa outra classificaçãozinha aí que nós estávamos falando antes. Intraluminares, cuerpos extraños. ¿Cuáles son los cuerpos extraños que pueden aparecer? Besoar, que es cuando el paciente, o tricobesoar, que es cuando el paciente tiene una alteración mental, que come cabelo, pelo, cabello, pelo, lo que encuentra en la frente que sea fios. Muchas de las veces, esos pacientes son pacientes psiquiátricos que tienen esa enfermedad y muitas das vezes se sacam o cabelo para poder comer. Que passa? Vai generando na pelota, é como se fosse uma pelota no gato, que geralmente os gatos quedam lambendo aí e tem uma pelota de pelo. É basicamente o mesmo mecanismo, pero acá temos uma persona. Cálculos biliares, pero é raro, sim, é bem raro. O hilo biliar é raro, raríssimo, não é tão frequente, porque para generar hilo biliar, o cálculo deve ser sumamente grande, sim, para obstruir o intestino. Lesiones, entonces, hablando también del hilo mecánico, cuando vamos a hablar lesiones de la pared mucosa, salimos de la luz, ¿sí? Salimos de la luz, ahora estamos hablando de la pared del intestino. Nosotros tenemos el congénito, que por ejemplo, artresias, estenosis, duplicación intestinal, inflamatorias, ¿sí? Colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, fundamentalmente enfermedad de Crohn genera mucha estenosis, por ser una enfermedad en partes, puede generar o una obstrucción alta o una obstrucción baja por cuenta de esa estenosis. Colitis ulcerosa no es tan frecuente la estenosis, pero puede generar, lo más frecuente acá, acuérdense eso, Crohn sí o sí causa muy frecuentemente estenosis intestinal y generalmente es por eso que los pacientes van perdiendo pedazos intestinales. Nosotros tenemos que intervenir quirúrgicamente para sacar ese pedazo que está obstruído, esse trocito aí, essa região que está com estenosis. Tumoral, tumor de cólon ou de intestino delgado, ¿sí? Tumor de la pared del intestino. ¿Qué pasa? Ese tumor, cuando crece hacia adentro, tiene una invasión hacia adentro, entonces impide con que la materia fecal pase de maneira adequada e então isso causa hilo, uma obstrução intestinal. Essa obstrução então pode ser aguda ou crônica. E nesse caso de los tumores, generalmente por serem processos crônicos, por serem processos que generalmente tardam alguns meses, hasta mesmo anos, nós temos hilo mecânico que pode ser antes precedido por exemplo, o paciente pode referir que as heces quedam mais assentadas, que o paciente, fundamentalmente, há cambio no hábito intestinal do paciente. Então, o paciente, principalmente quando tem, por exemplo, um tumor de cólon, generalmente o que vai apresentar é uma alteração de seus hábitos intestinais, as heces quedam mais assentadas, o paciente vai de corpo menos vezes do que ia semanalmente. Então, ojo quando o paciente tem cambio em seus hábitos evacuatórios, principalmente nos pacientes maiores de 50 anos, porque nos pode fazer pensar em câncer. E depois, lesões extrínsecas. Que seriam lesões extrínsecas? Seriam lesões que nós temos afuera do intestino. Isso pode generar hilo mecânico ou hilo obstrutivo. É a mesma coisa, solamente outro nome. Extrínseco, temos aderências. As aderências são sumamente frequentes em los pacientes que foram já sometidos a alguma cirurgia. Dou exemplo acá, por exemplo, o presidente de agora, Jair Bolsonaro, levou cuchilhaço, ¿sí? Em sua parede abdominal, então tiveram que fazer várias cirurgias e o presidente, há alguns
algunas semanas tuve una complicación por esas cirugías, por esas cirugías que él hizo, que son las bridas. Las bridas son adherencias que generan, por cuenta de manoseo, por cuenta de manejo del intestino, genera adherências fibróticas, e essas adherências fibróticas podem fazer com que o intestino quede com um ilho mecânico. Então, causa extrínseca são as aderências obridas, que são a mesma coisa, se solamente têm são epônimos, têm o mesmo significado. Então, quando nós nos acordamos de lesiones extrínsecas, sí o sí hay que acordarse de bridas ou aderências. E acuérdense do presidente Jair Bolsonaro. Las hérnias básicamente son una discontinuidad del músculo, generalmente son discontinuidad del músculo recto anterior. Entonces, quedan separados, el intestino pasa cuando se somete sobre alguna presión, valsalva o levanta mucho peso. Entonces, el intestino pasa sobre esa discontinuidad del músculo, obviamente que no es completa, es solamente como si fuera un agujerito así. Y entonces lo que pasa es que cuando sale el intestino puede quedar ahí afuera el ácido intestinal y entonces puede generar una obstrucción en esa región. Y si nosotros razonamos un poquito, si tenemos en alguna porción del intestino, generalmente es intestino delgado que sale, cuando tenemos una porción de intestino delgado ahí, nosotros vamos a tener detención del tránsito intestinal, entonces vamos a generar un hilo mecánico. O sea, nosotros tenemos eso, es una hernia, cuando tenemos discontinuidad de la pared muscular, entonces sale un ácido intestinal y queda ahí. Adherências obridas son esos cuando genera adherencia entre las asas intestinales y genera una obstrucción intestinal. Introsuspección es cuando una porción del intestino se pone adentro de otra porción. Eso generalmente ocurre más frecuentemente en niños y recién nacidos, o sea, edades muy bajas y mayores de edad, o sea, adultos jóvenes, generalmente no ocurre eso. Y vúvulos, ¿qué son vúvulos? Vúvulos son torsiones intestinales, como ustedes pueden ver acá. Eso genera, obviamente, un hilo mecánico y también muchas de las veces los vúvulos son una emergencia médica, porque si nosotros nos ponemos a razonar, todo el intestino, toda la pared intestinal está irrigada e inervada. Cuando tenemos una torsión de esa magnitud, nosotros estamos torciendo la vasculatura. Y si nos acordamos de más una cosita, las venas no tienen el aparato, la capa muscular. Entonces son las primeras que tienen torsión y son las primeras que tienen dificultad en su pasaje de sangre y también en la llegada de oxígeno. Entonces, en la salida del dióxido de carbono. Entonces, cuando tenemos vúvulo, es una emergencia médica que sí o sí el paciente debe tener, nosotros debemos tener una atención extra a nuestro paciente. Pero básicamente esas son las causas de hilo mecánico. Entonces, solo para acordar, son de dentro de la luz, de la pared y extrínsecas, que son las que pueden generar obstrucciones intestinales. Acá tengo un cuadrito, creo que es de Fajeras o de Harrison, no me acuerdo cuál es. No, creo que de Harrison ese, o de Fajeras, bueno. Uno de los dos, que básicamente todo lo que ya hablamos acá está en un cuadrito ahí que yo saqué de Harrison o de Fajeras. La misma cosa, cuando tenemos intraluminar, besoar, intrínseca, o sea, de la luz del intestino, y extrínseca, algo que empuje, algo que obstruya el intestino y cause un hilo mecánico. ¿Cuál es la fisiopatología del hilo? Pero básicamente el hilo mecánico. Nosotros tenemos, cuando ocasiona un hilo mecánico en nuestro paciente, vamos a tener primero una obstrucción. Esa obstrucción va a generar, eso es solo para entender qué pasa dentro del intestino cuando tenemos una obstrucción. Tenemos una obstrucción intestinal, eso genera acúmulo de líquido y gas adentro del segmento proximal a la oclusión, o sea, si la oclusión está acá, o sea, el intestino viene de acá y desciende, si imaginamos así, viene de acá y desciende. Si tenemos una obstrucción acá, acá se va a acumular gas y líquido, ¿sí? Bien cerca de la obstrucción. Eso va a generar con que esa porción que está antes de la obstrucción se distenda, o sea, sería así, por ejemplo, antes de la obstrucción. Acá en la obstrucción sería todo cerrado y acá tenemos una distensión del asa intestinal antes de la obstrucción. Y entonces esa distensión, si nosotros también nos acordamos antes que hablamos ya
Tiene toda a irrigação venosa e a arterial do intestino está em sua própria parede. Então, quando temos uma distensão, ciclo normal seria isso, se distende, essa distensão hace com que esses vasos quedem obstruídos. Ou seja, primeiro vai obstruir as venas e diminuir o retorno venoso. Se ocasiona uma diminuição do retorno venoso, temos um aumento da pressão hidrostática capilar, porque se nós temos chegando sangre arterial e a vena está obstruída, não passa, esse segmento acá queda com aumento da pressão hidrostática e isso vai generar edema, ou seja, vai extravasar líquido. E quando extravasa líquido, nós podemos ter a formação de terceiro espaço nessa região, porque se sai líquido por aumento da pressão hidrostática, temos acumulação de líquido que pode generar um terceiro espaço. E se genera esse terceiro espaço, genera hipovolemia, ¿sí? Porque é um terceiro espaço muito voluminoso e, como sabemos, o que extravasa generalmente é líquido que está na sangre, ou seja, nos capilares. Então, extravasa, temos uma hipovolemia. Que pode agravar essa hipovolemia? ¿Sí? Se o paciente, por exemplo, tem uma obstrução alta, además de ter extravasação de líquido, o paciente generalmente vai apresentar vômitos. E os vômitos fazem com que o paciente desidrate aún mais e genere uma hipovolemia. Todo isso junto, ou seja, a obstrução, distensão del ácido intestinal proximal a cada obstrução, obstrução de los vasos, primeiro de las venas, aumento da pressão hidrostática, extravasa líquido, pode formar um terceiro espaço, o paciente apresenta vômitos, vai levar a um fracasso de la reabsorção intestinal, alteração do metabolismo e alterações hemodinâmicas. Generalmente, o que passa? Quando temos acá uma formação de terceiro espaço ou uma afectação vascular, nós temos a translocação bacteriana, ou seja, as bactérias que estão adentro do intestino saem e vão à sangre, e então se pode provocar um choque hipovolêmico, um choque séptico e uma insuficiência renal aguda. ¿Sí? Fundamentalmente, choque séptico por conta da translocação bacteriana. ¿Sí? Sale do intestino e passa al torrente sanguíneo. Isso é para entender o que passa quando nós temos uma obstrução intestinal. Então, só para repassar um pouquinho de maneira bem sencilla. Nós temos um ilho quando temos uma obstrução intestinal. O ilho pode ser classificado segundo sua fisiopatogênia, ou seja, se é obstrutivo, mecânico ou funcional. Obstrutivo ou funcional, obstrutivo e mecânico é a mesma coisa. ¿Sí? E também se pode classificar a partir de seu nível de obstrução, se é alto ou se é bajo. Qual é a diferença se é alto ou se é bajo? Se é alto, nós estamos falando que essa obstrução generalmente está no duodeno ou nas primeiras asas do jejum ilho. E se é uma obstrução baixa, nós estamos falando que a obstrução se assenta que está em las últimas porções do jejum ilho ou essa mesma no colo. Isso é a classificação de alta e baixa. Fundamentalmente, nós temos como classificar se é alta ou se é baixa por la semiologia, sim. E já vamos ver isso. Então, vamos fundamentalmente saber agora a classificação e a fisiopatologia. Quando nós falamos de ilho mecânico, sim, é patologia intrínseca da parede e extrínseca. E quando falamos de ilho funcional, nós estamos falando que o intestino se solidariza com alguma coisa, ¿sí? Com alguma outra inflamação, infecção em alguma outra região, e então deixa de funcionar. Clínica e diagnóstico de ilho. Agora estamos falando fundamentalmente do ilho, que é o ilho mecânico. Quais são as fases para diagnóstico desse nosso paciente com ilho? Primeiro, necessitamos reconhecer a oclusão, localizar o nível da oclusão, distinguir se é uma oclusão mecânica simples ou estrangulação, e acá vamos fazer um parênteses, vamos charlar um pouquinho, porque nós, quando temos uma oclusão, temos que ver se há estrangulamento. O que é o estrangulamento? É a afectação de, por exemplo, a vasculatura desse intestino, dessa porção intestinal. Não é o mesmo ter um paciente que tem, por exemplo, um vúvulo, que é uma torção no naso intestinal, e, em cambio, um paciente que tem uma hérnia não estrangulada. Qual é o ponto? Quando temos estrangulamento, temos muito menos tempo para actuar sobre esse paciente. E quando não temos estrangulamento, ou seja, compressão de los vasos,
intestinales, nosotros tenemos más tiempo para actuar sobre ese paciente. Obviamente que depende del estado general del paciente y todo eso, pero por lo general, generalmente no estrangulado tenemos más tiempo para actuar y los pacientes que tienen estrangulamiento vascular es poco tiempo para interactuar y generalmente los pacientes con estrangulamento van a cirugía. Después, establecimiento de las condiciones generales del paciente, signos vitales, balance hidroelectrolítico, todo eso. Entonces, nosotros tenemos que evaluar si está estrangulado o si no está estrangulado. Generalmente, la hernia estrangulada, el volvo y la introsuspección generalmente tienen afectaciones vasculares. Entonces, son emergencias quirúrgicas en la mayoría de las veces. Clínica. ¿Cuál es la clínica del dolor, de la obstrucción intestinal? Mecánica. Generalmente el paciente va a tener dolor abdominal tipo cólico, porque nosotros en el intestino, cuando tenemos una obstrucción, por ejemplo, tenemos una obstrucción acá, si la porción antes de esa obstrucción trata de contraer más veces para intentar movilizar ese bolo alimenticio que va quedando retenido acá, entonces los dolores cólicos generalmente son por contracciones intestinales intensas que hacen con que intentan hacer con que ese bolo fecal, ese bolo alimenticio pase por esa obstrucción. Muchas de las veces, no, en ese caso, no son efectivas, pero el paciente refiere dolor abdominal tipo cólico, náuseas y vómitos. Muy importante, los vómitos. Los vómitos muchas de las veces, dependiendo de la altura, van a presentar hasta mismo pedazos de carne, si el paciente comió carne, obviamente, presentan restos alimenticios enteros muchas de las veces, dependiendo de la altura. Cuando el paciente tiene una obstrucción alta, los vómitos son más precoces a esa obstrucción, y cuando el paciente tiene una obstrucción baja, o sea, últimas porciones del jejum híleo, generalmente los vómitos tardan un poquito más para aparecer. Cuando la obstrucción es en el colon, el vómito es característico. Si el paciente va a presentar un vómito fecaloide e olor podrido, yo nunca vi en mi vida, ojalá nunca vea, pero dicen que el olor é podrido, es un olor oscuro, o sea, es como está vomitando heces, es básicamente eso. Va a presentar constipación, y ¿qué es la cosa más importante acá? Además de náuseas y vómitos, la constipación, sumamente importante hacer el toque, el tacto rectal. En esa patología, sí o sí, no podemos olvidar de hacer el tacto rectal. ¿Por qué? En el caso de híleo, el paciente va a tener la ampolla rectal limpia. ¿Qué quiere decir eso? Hacemos el tacto rectal en el paciente, el dedo va a salir limpio. No sale con caca, ¿sí? Eso es sumamente importante. En híleo, entonces, tacto rectal, la ampolla va a estar vacía, no va a salir el dedo lleno de caca, básicamente eso. Y entonces el paciente, dependiendo de la altura, generalmente va a tener distensión abdominal y ausencia de eliminación de gases. La distensión abdominal es relativa. Si, por ejemplo, es una obstrucción alta, la distensión va a ser menor. Y si es una obstrucción baja, la distensión va a ser mayor, justamente porque en la baja, generalmente el paciente no vomita tan frecuentemente. En la alta, los vómitos aparecen con mayor frecuencia. Luego de la obstrucción, generalmente aparecen los vómitos. El híleo paralítico, ¿sí? El híleo que dejó de andar, o sea, el híleo funcional también puede ser llamado. A diferencia del híleo mecánico, nosotros acá no tenemos una obstrucción. O sea, no tenemos una obstrucción intraluminal, mucosa, de la mucosa, obviamente, o extraluminal. Acá, nosotros generalmente vamos a tener de forma refleja, ¿sí? El intestino va a dejar de funcionar por cuenta que se solidarizó por otro cuadro irritativo o un cuadro de dolor intenso. Por ejemplo, es frecuente que los pacientes produzcan híleo paralítico o híleo funcional por cuenta de un cólico renal. ¿Sí? Los cólicos renales, generalmente el paciente no consigue quedar parado así, no queda en una posición, le duele mucho, lloran por dolor. Entonces, el híleo muchas de las veces se solidariza y deja de funcionar. Pero es totalmente funcional, o sea, no tenemos una obstrucción acá visible. Entonces, ¿cuál es el punto? El híleo paralítico es una obstrucción por una parálisis intestinal aguda. Puede ser llamado de híleo adinámico, paralítico o hasta mismo funcional. Bueno, ¿cuáles son las causas más comunes de híleo o pseudoobstrucción intestinal? Procedimientos quirúrgicos intraabdominales, lesión de la columna lumbar o
quirúrgicos en la columna lumbar y pelvis, anomalías metabólicas o hidroelectrolítica, como hipopotasemia y hipomagnesemia, hiperglucemia también, ¿sí? En los casos de cetoacidosis diabética, el paciente puede generar un hilo asociado a esa cetoacidosis diabética. Fármacos pueden generar, como los opioides, antihistamínicos, anticolinérgicos. Isquemia intestinal puede generar un hilo paralítico. Inflamación o hemorragia intraabdominal. Neumonía de los lóbulos inferiores. Miren acá como el intestino se solidariza con todo. Si cualquier cosita distinta, el intestino deja de funcionar. Septicemia, hiperparatiroidismo, pseudoobstrucción intestinal, hilo secundario. Entonces, básicamente, el hilo paralítico, nosotros vamos a tener causas extrínsecas al intestino, excepto en el caso de la isquemia intestinal, pero generalmente son causas extrínsecas al intestino que van a hacer con que ese intestino deje de funcionar. Los más frecuentes son los procesos intraabdominales con irritación peritoneal. Sí, esos son los más frecuentes. Por ejemplo, procesos, procedimientos intraabdominales. ¿Cuáles serían esos? Por ejemplo, intraabdominal sería el colecistitis, el cólico biliar, la apendicitis, el cólico renal. Entonces, todos esos son procesos irritativos que pueden hacer con que el intestino deje de funcionar. Y el hilo funcional puede ser el hilo adinámico o paralítico, el hilo dinámico simple o espástico, el hilo localizado o pseudo-obstrucción. En forma más sencilla, para nosotros memorizar, tenemos varias etiologías de hilo, pero básicamente para memorizar, entonces nosotros vamos a dejar un poquito más sencillo eso. Y quiero que ahora anoten eso. Anotar eso porque va a ser sumamente más fácil y más sencillo. ¿Cuáles son las etiologías de hilo paralítico? Eso creo que también es del mismo cuadrito, de la misma, sea de Fajeras o de Harrison, no me acuerdo, pero es un cuadrito de ahí, pero nosotros vamos a facilitar eso. Anotar eso porque es sumamente importante. ¿Cuáles son las etiologías del hilo paralítico, hilo adinámico? Tenemos inflamatorios o infecciosos, es otra clasificación de etiologías. Inflamatório o infeccioso. Tenemos afectación, tenemos el hilo reflejo, afectación vascular y embólica, afectación tóxica, afectación metabólica y también el hilo dinámico o espástico. ¿Cuál es la diferencia? Inflamatório e infeccioso, generalmente inflamatório ou infeccioso, puede ser por cuenta de una parálisis intestinal pós-operatória. Generalmente el intestino tiene después de alguna cirugía, tiene una parálisis de su tránsito intestinal por 24, 48 horas. Después de eso, tenemos que abrir el ojo. Por ejemplo, un caso que acá de mi familia que pasó eso, mi madre hizo una histerectomía, que es sacar el útero, y quedó con hilo, sí, quedó con hilo mayor de 48 horas. Entonces, ahí sí los médicos abrieron el ojo, todo eso. Pero es frecuente que genere una parálisis pós-operatória. Procesos inflamatórios peritoneales y, bueno, básicamente eso. Inflamatórios infecciosos. Después, el próximo tópico era el vascular y embólico, que ahí nosotros tenemos afectaciones vasculares intestinales, como embolias arteriales intestinales, trombosis portal y también teníamos el infarto intestino mesentérico. ¿Cuáles son las causas reflejas? Tenemos la litiasis renal, uronefrosis, traumatismos abdominolumbares, que ahí entraría acá, como por ejemplo nosotros vimos en las afectaciones de columna lumbar, cólicos hepáticos, tubo-ováricos en la mujer, pleuresías diafragmáticas, todo eso van a causar hilos reflejos. No es que siempre van a causar, es que pueden causar. Tóxicos, por ejemplo, uso de drogas prolongadas pueden generar, por ejemplo, cocaína puede generar un hilo. Marihuana también puede generar hilo, pero es más difícil, la cocaína es más frecuente. Metabólico, tenemos la hipomagnesemia, hipopotasemia, hipomagnesemia y hiponatremia, la uremia y hiperglucemia, y el hilo dinámico o espástico, ahí serían las intoxicaciones por plomo o intoxicaciones alimentares. Yo creo que con eso queda bien resumido y bien un poquito más clasificado la parte de hilo paralítico. Sí, esa es la clasificación etiológica del hilo paralítico. ¿Y cuál es la diferencia entre el hilo paralítico y el hilo obstrutivo? Acá
Sumamente importante, estrellita, porque es pregunta de examen y sumamente importante para la vida clínica. Qual é a diferença? El hilo dinâmico, el hilo adinâmico, hilo paralítico, que é a mesma coisa. Qual é a diferença com o hilo obstrutivo? Acá, nós vamos ter uma ausência de los ruídos hidroaéreos desde o início do hilo. Ou seja, o paciente tuve a detenção del tránsito intestinal, não vai ter ruídos hidroaéreos. Em cambio, o paciente que tem el hilo obstrutivo, que foi ocasionado por uma obstrução intestinal, seja ela intraluminal, de la mucosa ou extrínseca, ¿sí? Isso é muito importante. Como nós havíamos já dicho antes, temos a obstrução, o paciente tem dolor por cólico, e esses cólicos que são o peristaltismo tentando movilizar essa parte que está obstruída. ¿Qué pasa? En las primeras 8 hasta 10 horas de hilo obstrutivo o mecânico, ojo en eso, anota eso porque es muy importante, en las primeras 8 hasta 10 horas, algunos guías dicen hasta 12, pero generalmente 8 o 10 horas del hilo obstrutivo o mecânico, nosotros vamos a tener un aumento de los ruidos hidroaéreos, ¿sí? O sea, ¿cuál es la cantidad normal de ruidos hidroaéreos? Es de 5 hasta 35 por minuto, ou seja, 5 a 35 ruídos por minuto. Em las primeiras 8 horas produzido em hilo, nós teremos como diferenciar quando é um hilo mecânico, um obstrutivo e de um hilo paralítico. Depois dessas 8 a 10 horas, é como se o intestino se cansa de quedar contraindo, e então os ruídos hidroaéreos não aparecem mais e queda indistinguível clinicamente se é um hilo paralítico ou se é um hilo obstrutivo. Basicamente isso, sim ou sim, há que acordar-se, porque é sumamente importante. Primeira 8 a 10 horas, queda contraindo, por isso que o paciente tem muito dolor abdominal. Em câmbio, acá en el hilo que é paralítico, generalmente os pacientes não têm tanto dolor abdominal como no hilo obstrutivo. E é justamente por conta disso. Contrai para tentar vencer essa obstrução e depois, passadas as 12 horas, o intestino se cansa e então se deixa de contrair. E clinicamente, os ruídos hidroaéreos não vão aparecer e vão ser igual em los dois casos, tanto em hilo obstrutivo quanto em hilo paralítico. Bueno, então, clínica. Depois de haber hecho essa introdução, temos a detenção do trânsito intestinal, distensão abdominal, vômitos e ausência de ruídos hidroaéreos. Isso é característico, por isso eu puse em negro, em negrito. Os pacientes generalmente apresentam moléstia abdominal por la distensão, pero no dolor tipo cólico. Não puse em negrito, pero porfis, pongo em negrito porque não apresentam dolor tipo cólico. Generalmente só vão apresentar a moléstia abdominal. Então, com isso nós vamos diferenciar fundamentalmente se é um hilo paralítico ou se é um hilo obstrutivo. Exame físico, sempre buscar signos e sintomas de desidratação, cicatrizes. ¿Por que cicatrizes? Se, por exemplo, isso na cirurgia, por exemplo, minha madre, isso na histerectomia, tem cicatriz infraumbilical. Sim ou sim, há que perguntar quanto tempo há que isso é essa cirurgia, fundamentalmente. Por exemplo, outra questão, Jair Bolsonaro, isso na cirurgia há 7, 8 meses, creio que foi a última. ¿Por qué es importante preguntar eso? Porque nosotros vamos a sospechar algunas patologías, si es, por ejemplo, adherencias o bridas. Nosotros pensamos fundamentalmente en esos pacientes que tienen cicatrices. En cambio, los pacientes que no tienen cicatrices, generalmente ya se descarta la posibilidad de adherencias o bridas. Eso es muy importante, por eso puse una estrellita acá en cicatrices. Temperatura, muy importante, buscar si hay fiebre, ¿sí? Distensão abdominal, por exemplo, se a obstrução é baixa, o paciente vai ter muita obstrução intestinal, com muitos gases também. Palpação e ruídos hidroaéreos. Acá, o ruído hidroaéreo é sumamente importante, por conta disso que já falei, para diferenciar nas 8, 12 horas primeiras, se é um hilo obstrutivo ou um hilo paralítico. Fiebre e tacto rectal. Não olvidar do tacto rectal, sim, sumamente importante. Exámenes complementares que nós vamos fazer para nosso paciente com hilo. Outra cosita. No tacto rectal, nós sí ou sí vamos buscar, ¿sí? Se há heces, se a ampolla está vacía ou se está llena, porque se está llena, provavelmente é um hilo paralítico.
e não obstrutivo. Essa é outra diferença. ¿Sí? Outra cosita, obviamente, um ilho paralítico que começou hace rato, ¿sí? Não um ilho paralítico que começou hace 48 horas. Isso é distinto. Depois, ¿sí? Temos que buscar sangre, por exemplo, en el tacto rectal, porque si hay sangre, podemos razonar si hay hemorroides, si hay, por ejemplo, un tumor sangrante, si hay una afectación intestinal, como por ejemplo la colitis ulcerosa. Entonces, sí o sí, tacto rectal es sumamente importante. Para el oral, para quedar más sencillo, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que fundamentalmente saber a definição, que é um ilho paralítico, que é um ilho obstrutivo, e também classificar quando é alto, quando é baixo, e a clínica, solamente, e o diagnóstico, obviamente, não olvidar do tacto rectal. Solamente com isso, por exemplo, ilho é uma obstrução, uma detenção do trânsito intestinal, não passa nem ar, nem gás e nem matéria fecal. ¿Sí? Não passa nada. Oba, líquido, gás e matéria fecal, não passa nada. Classificação fisiopatológica, classificação segundo nível de obstrução, e bueno, basicamente essas duas classificações. Depois, charlamos um pouquinho sobre cada uma, as causas principais. 5 causas já são o suficiente de cada uma. Não queda aí muito mirando causa, porque generalmente não vão fazer muito encape em causas. Diagnóstico. O exame físico, sumamente importante, tacto rectal, não se pode olvidar. Depois, exames complementares, que era o que vamos ver agora, tratamento e listo. Es eso, ilho. Não há que dar muita vuelta porque é bem sencillo. Que nós vamos fazer exames complementares. Laboratório completo, radiografia simples de abdômen, que na radiografia nós vamos ver esse hallazgo clínico bem característico. Sim, acá nós podemos ver que tem nível hidroaéreo, acá também nível hidroaéreo, acá também nível hidroaéreo. E essa imagem acá, essa característica, se pode chamar imagem em pila de moedas, ¿sí? Imagem em pila de moedas. Ou o signo del revoque, que é o acúmulo de líquido interasas intestinais, ou seja, entre as asas intestinais. Bueno, TAC. Acá temos uma TAC, que temos também acúmulo de líquido interasas, como se pode ver. Acá é nível hidroelectrolítico, não. Nível hidroaéreo, ¿sí? E isso é basicamente nós o que vamos ver em um ilho quando o paciente apresenta um ilho, sim ou sim, fazer radiografia de abdômen. Bueno, ressonância e eco abdominal. Fundamentalmente se hace em alguns casos mais específicos, pero por el preço, ¿sí? Nós vamos elegir laboratório, radiografia, ecografia nesse ordem e por último la TAC. La TAC é fundamentalmente para ver qual é o nível de la obstrução e qual é a causa, se é, por exemplo, um ilho obstrutivo que seja intraluminal, na parede da mucosa ou hasta mesmo extrínseco. Basicamente isso. Depois nós teremos o ilho raro, que já falei antes, que é o ilho biliar. Que é o ilho biliar? O ilho biliar é quando temos cálculos biliares, litos biliares, e por uma, como pode ser, por uma fístula bilioentérica, ou seja, temos uma fístula entre a vesícula biliar e o intestino. Por uma fístula bilioentérica, esse cálculo gigantesco sale e impacta, mirem o tamanho do cálculo, sale e impacta em nasa intestinal. Isso é ilho biliar. Ilho biliar é ocasionado por um lito biliar grande que é passado desde a vesícula biliar hacia o intestino por uma fístula. ¿Por que não passa por el colédoco? Porque o colédoco é muito chiquito, então, para generar um ilho biliar, o cálculo deve ser grande, então só passa por uma fístula. Hallazgos radiológicos, ¿sí? Temos uma tríada, que é a tríada de Higler. Perguntou, creio que uma vez isso, ¿sí? Uma vez. Estou passando por las dudas por isso. Pero, então, sí ou sí, vamos memorizar, por lo menos, que o ilho biliar ocorre por uma fístula bilioentérica, e então temos a passagem do cálculo desde a vesícula hasta o intestino, e então obstrui. Acordando que, se temos cálculo acá dentro, é um ilho mecânico, ¿sí? É um ilho mecânico. Então, vamos ter a tríada de Higler, é basicamente aerobilia, obstrução intestinal e cálculo biliar em situação aberrante. Por exemplo, o cálculo está acá, que deveria estar adentro da vesícula, ou está mesmo no colédoco.
Eso es la tríada de Rigler. Y sí o sí es muy infrecuente, sí, es infrecuente, pero es patognomónica esa tríada. Es infrecuente, pero patognomónica. Bueno, eso es hilo biliar. Entonces ya hablamos del hilo obstrutivo, del hilo paralítico y del hilo biliar. Generalmente el hilo biliar no se pregunta, pero por las dudas es esto, así bien sencillo. Tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento del hilo, de la obstrucción intestinal? Primero nosotros vamos a hacer monitoreo de oxígeno y vías, como siempre, a todo el paciente que sea agudo. Vamos a hacer medidas de sostén, como por ejemplo, restitución de las pérdidas hidroelectrolíticas, corrección del equilibrio ácido-base, descompresión intestinal por sonda y sonda vesical para evaluación de la diuresis. Pero básicamente vamos a hacer monitoreo, oxígeno y vías y sonda sonda nasojejunal y también se puede utilizar la sonda vesical. Básicamente eso, monitoreo, oxígeno y vías de grueso calibre. ¿Por qué vías de grueso calibre? Porque muchas de las veces ese paciente pierde mucho líquido por cuenta de la formación de tercer espacio. Entonces, tenemos que sí o sí rehidratar mucho nuestro paciente por esa formación de tercer espacio. Pero básicamente no es difícil. El tratamiento va a depender de acuerdo a su etiología, de acuerdo a su causa. Por ejemplo, no es lo mismo tener un hilo biliar, tener un BSOA, que tener, por ejemplo, un hilo paralítico. No es lo mismo. Entonces, el tratamiento acá es medidas de sostén, medidas generales para el paciente y tratar la causa. Las preguntas de hilo, antes de pasarmos a la apendicitis aguda, generalmente rondam a respeito da semiologia, como distinguimos se é um hilo obstrutivo e se é um hilo adinâmico ou hilo paralítico, hilo funcional. As causas de hilo, generalmente les gusta muito perguntar, e o diagnóstico, como se diagnostica hilo e como é se a obstrução é alta ou é baixa. Basicamente, essas são as perguntas que mais foram hechas nesses últimos meses y años a respecto de ese tema. Tratamiento entonces etiológico y medidas generales. Ahora vamos a pasar a un punto muy importante de esa clase. Fue pregunta en mi examen, en mi tercera era, o sea, el oral, y sí o sí, siempre va a entrar en las preguntas apendicitis aguda. Ah, pero ¿por qué va a entrar? Porque es sumamente frecuente, es una patología que afecta un porcentaje gigantesco de la población. Entonces, ojo en apendicitis aguda. Vamos a tomar un agua y ahí empezamos con apendicitis aguda. Apendicitis aguda, ¿sí? Tranque, palanque. Es la urgencia quirúrgica más frecuente, urgencia quirúrgica abdominal más frecuente. La mortalidad, siempre pensamos que mucha mortalidad, pero no. La mortalidad es de 0,1% y se eleva hasta 5% si el paciente perfora el apéndice. Si no, tranqui, muere muy poco. Pero eso es muy importante. Urgencia quirúrgica abdominal más frecuente. Suele entrar en choice esa pavadita acá. 10% tiene complicaciones. ¿Y cuál es la complicación más frecuente? Otra pregunta de examen. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la apendicitis aguda? Es la infección de la herida operatoria. Sí, esa es la complicación más frecuente de una apendicitis aguda. Entonces, apendicitis aguda es la inflamación del apéndice de manera aguda, donde nosotros vamos a tener que es la principal urgencia quirúrgica abdominal. Mortalidade é bajíssima, solamente se incrementa essa mortalidade hasta um 5% se tem perfuração apendicular e 10% tem complicações. E qual é a complicação mais frequente? Que já foi pergunta de escrito e de oral, é a infecção, a afectação e infecção dessa herida operatória. Qual é a etiopatogênia da apendicitis aguda? Causa mais frequente e vamos ver ahora todo eso. Nosotros cuando vamos a hablar de la fisiopato y de la etiopatogenia, tenemos que saber que la etiopatogenia de la apendicitis aguda, la causa más frecuente es la proliferación linfoide. Esa proliferación linfoidea hace con que ocasione una obstrucción de la luz apendicular, aumenta la presión intraluminal por las secreciones del apéndice, aumenta la proliferación bacteriana, afecta como el intestino, que já habíamos visto, afecta a vasculatura desse apêndice e então se vai generar puede generar una necrosis y posteriormente una perforación de la pared.
Con eso nosotros vamos a tener la fisiopatología de nuestra apendicitis aguda, que básicamente es lo siguiente. Tenemos la obstrucción de la luz apendicular, que puede ser o por fecalito o por proliferación linfóidea. La más frecuente no es por fecalito, es por proliferación linfóidea. Esa obstrucción causa un aumento de la presión intraluminal. Eso va a generar la misma cosa que tenemos en el intestino, compromiso vascular, que puede ser una necrosis y hasta mismo una gangrena con perforación. ¿Sí? La causa más frecuente entonces es la proliferación linfoidea, o sea, la hiperplasia de los folículos linfóides. Esa es la causa más frecuente que estaba a acabar, que ya dije. En adultos, sí, es frecuente dar por fecalitos. Y hay otras causas más raras, como por ejemplo, parásitos, cuerpos extraños, que pueden generar apendicitis aguda. Pero lo más frecuente es hiperplasia linfoidea y fecalitos. Hiperplasia siempre es la más frecuente. Fecalitos es después. Anatopatología. Eso no se pregunta ahora. Van a preguntar en cirugía, cuando ustedes tengan cirugía el año que viene. Entonces, generalmente no se pregunta la evolución. Hay algunos docentes que les gusta preguntar, entonces nosotros ya vamos a mirar ahora para que, si por ahí les pregunta este año, nosotros ya sabemos y el año que viene también ya sabemos de nuevo. Pero básicamente, nosotros tenemos al inicio de esa afectación, o sea, 24, 36 horas después de la obstrucción apendicular, tenemos un apéndice que está aumentado de tamaño. O sea, vamos a tener una apendicitis simple o catarral, que son los primeros estadios después de esa obstrucción apendicular. Generalmente vamos a tener una inflamación de la mucosa, ¿sí? Y macroscópicamente es normal. Después, pasado algunas horas, vamos a tener la apendicitis flemonosa o fibrinosa. ¿Qué es eso? Eso pasa cuando el paciente tiene varias horas después de la obstrucción. Eso ocasiona una ulceración de la mucosa y entonces se ve así el apéndice, se ve más enrojecido. ¿Cuál es el punto? Si nosotros no tratamos acá nuestro paciente con ese apéndice reinflamado como está, el paciente por esa distensión apendicular genera una obstrucción de los vasos y entonces puede generar una gangrena. Y cuando vemos la gangrena, tiene esas regiones un poquito más negruzcas acá, que son relacionados a la necrosis, y después esa gangrena puede perforar. Y ahí sabemos que si perfora esa región del intestino, ¿sí? Tenemos la extravasación de materia fecal al abdomen y va al peritoneo. Y entonces genera la mierda ahí, genera toda una peritonitis en nuestro paciente, que eso es lo que no queremos. Entonces, luego la obstrucción, tenemos simple o catarral, flemonosa o fibrinosa, pasado algunas horas, gangrenosa y por último la perforada. ¿Sí? Acá tenemos otra clasificación, que es básicamente la misma cosa. ¿Sí? No cambia mucho, pero es la misma cosa. ¿Y cuál es el chip? 60% es obstrucción en hiperplasia linfóide y 30-40% es fecalito, o fecalito, ¿sí? Básicamente eso. Clínica, sumamente importante. Esa fue la pregunta de mi horario. ¿Cuál es la cronología de Murphy? Sí o sí, es pregunta de oral, ¿sí? Me preguntó a varias personas que yo conozco, entonces, muy, muy importante. Nosotros en la clínica tenemos entonces una secuencia clásica visceral somática, que es la fase visceral o prodrómica. ¿Por qué es importante saber? Porque más de la mitad de los pacientes van a presentar esa clínica, esa cronología de Murphy. ¿Cuál es la primera manifestación que ellos presentan? Es el dolor abdominal en el epigastrio, visceral, difuso, persistente y continuo. ¿Sí? Esa es la primera manifestación que el paciente generalmente va a presentar. ¿Cuál es el punto? Lo que se pregunta acá, y ojo en eso, que el dolor abdominal generalmente se inicia en el abdomen superior, tiene una epigastralgia y después de 4 a 6 horas, 4 a 6 horas, 4 a 6 horas, ese dolor desciende hacia la fosa ilíaca derecha, más frecuentemente. Entonces, la clínica de nuestro paciente es básicamente esa, epigastralgia que después desciende hacia la fosa ilíaca derecha. Generalmente presenta después anorexia, en segundo paso, náuseas, vómitos y fiebre es por último. Eso es la cronología de Murphy. Dolor abdominal, anorexia, náuseas, vómitos y fiebre por último. Hay algunas otras guías que dicen que
Tenemos la tríada de Murphy, que es básicamente apendicitis, de la apendicitis, que es dolor abdominal, náuseas, vómitos y fiebre. La fiebre puede o no presentar en nuestro paciente. Entonces, dolor abdominal, anorexia total, náuseas y vómitos, solo para repasar. Al examen físico, sí o sí tenemos que evaluar el estado general de nuestro paciente, si hay fiebre, la palpación, ¿sí? Es sumamente importante la fiebre generalmente como se presenta en los últimos estadios, es importante buscar porque nuestro paciente ya puede estar muy grave. Palpación, sí o sí saber, es pregunta de examen, ya vi que pregunto bastante también. ¿Dónde está el punto de McBurney? ¿Qué es el punto de McBurney? El punto de McBurney no es el mismo que el signo de Bloomberg. El punto de McBurney, entonces está, nosotros vamos a dividir desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el ombligo en 3/3. Vamos a agarrar, ¿sí? 3/3. Vamos a agarrar ese primer tercio acá, que es donde va a estar el punto de McBurney. Nosotros vamos a presionar ahí y el paciente va a sentir dolor. Otra cosa, signo de Blumberg. Generalmente, signo de Blumberg no es signo, acuérdense eso, no es signo de apendicitis, es signo de peritonitis. Entonces, Blumberg es el dolor a la descompresión abdominal, en el punto generalmente de McBurney. Después tenemos el signo del obturador, signo de Dunphy, signo de Bloom y signo de Havosin. Son los principales signos que sí o sí nosotros debemos saber. El signo del obturador es básicamente dolor a la flexión del muslo derecho. El signo de Dunphy es básicamente Dunphy es cuando el paciente tiene tos y aumenta el dolor en la fosa ilíaca derecha. Y el signo de Havosin, que es un poquito más fácil así, pero puse esa imagen para ser más fácil. Y cuando presionamos en la fosa ilíaca izquierda, hacemos presión, palpación profunda, y entonces ese gas es movilizado y entonces se moviliza de manera retrógrada y entonces aumenta la presión en el apéndice. El paciente va a referir un dolor en la fosa ilíaca derecha. Lo más característico acá es la clínica, que fundamentalmente empieza con la epigastralgia y después desciende a 4 a 6 horas hacia la fosa ilíaca derecha. Diagnósticos diferenciales, sumamente importante, sumamente importante. Es distinto una apendicitis en ancianos y en niños. ¿Por qué? En los ancianos, generalmente los pacientes tienen menor sintomatología y en los niños, generalmente, no se generalizan los síntomas, generalmente son más localizados, entonces son dos casos que son más difíciles de hacer diagnóstico. Pero cuando tenemos que hacer diagnósticos diferenciales de afectaciones abdominales, como por ejemplo, enfermedade pélvica inflamatória, gastroenterites, afectação de via biliar, afectação geniturinária, hérnias, rotura de corpo amarillo, embaraço ectópico e endometrioses. Fundamentalmente importantes fazer diagnósticos diferenciais com apendicitis e também é pergunta de horário. Por ser sumamente frecuente la apendicitis, nosotros en la clase Plus vamos a hablar más algunas cositas que son bien importantes para nosotros saber para el examen. Entonces, ahora vamos a hacer solamente una introducción. Introducción no, vamos a hacer los puntos más específicos y después vamos a agregar algunas cositas a más para la clase no quedar muy larga. Diagnóstico. ¿Cómo se hace diagnóstico de apendicitis? El diagnóstico, por increíble que parezca, es clínico. Nosotros vamos a tener la escala de Alvarado, clínico y laboratorial. Pero nosotros tenemos la escala de Alvarado que nos ayuda a hacer diagnóstico de apendicitis. Nosotros cuando tenemos un puntaje de 0 a 3 es otro diagnóstico. 4 a 6 tenemos que enviar el paciente para hacer una eco o un TAC. Y si es 7 a 9 puntos es tratamiento quirúrgico, porque ya tenemos que es una apendicitis aguda. Entonces, ¿cuáles son los puntos de la escala de Alvarado? Nosotros tenemos dolor en cuadrante izquierdo-derecho, leucocitosis, fiebre, rebote, o sea, Bloomberg positivo, migración del dolor epigastral que descendió, náuseas, vómitos, que puntúa 1 punto, y anorexia. ¿Cuáles son los dos únicos que van a puntuar 2 puntos? Dolor en fosa ilíaca derecha y leucocitosis. Esses são os únicos 2 pontos que vão a pontuar 2, ¿sí? Qual é o negócio acá? Leucocitosis, muitas das vezes, o paciente tarda para apresentar. E isso também é pergunta de exame. Não é que sempre, quando tem uma apendicite, vai apresentar leucocitose. Muitas das vezes, a leucocitose tarda um pouquinho, então, ojo nisso, porque é por isso que a leucocitose pontua 2 pontos, porque é um hallazgo muito, pero muito característico. Depois, radiografia, para ver se não há perfuração, ecografia, ITAC e laparoscopia. Então, diagnóstico.
laboratorio, radiografía, ecografía y laparoscopía. En la radiografía de abdomen, nosotros lo que podemos nos encontrar acá son límites hidroaéreos que nos está hablando que tenemos un hilo reflejo por cuenta de una apendicitis, ¿sí? Acá tenemos un fecalito, esa es lo que apunta para el fecalito que está obstruyendo el apéndice, y acá tenemos un hilo reflejo, que el intestino se solidarizó con el apéndice. Y bueno, acá tenemos una ecografía que ve el apéndice con las paredes más engrosadas y también la luz apendicular aumentada en tamaño. Y acá tenemos la apendicectomía laparoscópica, que puede ser, solo acordando, la quirúrgica puede ser laparoscópica o puede ser laparoscópica abierta o laparoscópica por video. ¿Cuál es la diferencia? Generalmente la abierta, cuando se hace la incisión, el paciente tiene un mayor riesgo de complicaciones, como por ejemplo la afectación de la herida quirúrgica, y también vamos a tener como otro problema la estancia en el hospital. Generalmente la por video es mucho menos dañina, por así decir, es más sencilla, queda una cicatriz, no queda tan fea la cicatriz porque son 3 agujeritos que se hacen, entonces es mucho más sencillo. ¿Cuál es el tratamiento de la apendicitis aguda? Generalmente es quirúrgico y urgente. Todos los casos se hacen apendicectomía, excepto enfermos con plastrón sin afectación general. Plastrón, ¿qué es plastrón? Plastrón es cuando tenemos una afectación apendicular, una apendicitis aguda, y nuestro cuerpo automáticamente intenta retener esa infección, esa inflamación de manera local. Eso vamos a ver en la clase Plus, sí o sí, pero básicamente es eso. El plastrón es frecuente, no es tan raro, pero en esos casos se hace un tratamiento conservador, porque nuestro cuerpo ya trató de intentar localizar, a no diseminar esa infección. Nosotros vamos a dar antibióticos solo en casos, o sea, durante más de 24 horas, solo en casos complicados, con gangrena o perforación, ou en los pacientes que presentem peritonitis de qualquer grado. E lá, o tratamento quirúrgico pode ser por video ou pode ser laparoscópica aberta. Essa é a incisión de McBurney. Esse seria o antibiótico lutando contra a bactéria. Essa foi a classe de hoje. Creo que deixei muito sencillo, bem fácil para entender essa classe. Ojalá que te guste, si preparé con mucho amor y cariño. Y entonces, bueno, nos vemos en la próxima clase. Muchas bendiciones a todos ustedes y nos vemos en la próxima clase. Adiós y hasta luego.